Bueno, vamos a tener nuestro encuentro semanal con Cristo y están con nosotros Nati y Checan. Les recuerdo la dinámica rápidamente. Se lee el Evangelio, se guarda un minuto de silencio mientras cada uno escribe las luces que le haya dado el Espíritu Santo y después las compartimos entre todos para enriquecernos mutuamente. Por último, sacamos cada quien algún propósito para aplicarlo a la luz del Evangelio en nuestra vida. ¿Ok? Entonces comenzamos. Eh, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto sus signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Guardamos un momento de silencio y cada quien vaya viendo las luces que les va dando Dios.
Pues si quieren, podemos comenzar. No sé si Nati quieres comenzar tú, luego checan para que vea cómo se hace. Y luego yo. Pues a mí lo que más me llama la atención es específicamente porque este es un evangelio que uno conoce, porque ha escuchado muchas veces, pero en esta ocasión me llama mucho la atención que Jesús, o sea, que menciona que Jesús le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Y a veces uno tiene situaciones en las que uno se ve un poco contra la espada y la pared y que Dios ya tiene la solución y la tiene guardada para el momento en el que se vayan a abrir los caminos o se abran las puertas, pero nos permite esos momentos en los que nos sentimos retados y nos impulsan como a pensar y a actuar y a también poner de nuestra parte para que esa solución se dé, como una prueba de qué tan dispuestos quizás estamos de servir y qué tan abiertos estamos a su voluntad y a su acción, a lo que Él quiere hacer con nosotros. Y, o sea, me encanta que dice para ponerlo a prueba, o sea, Dios quiere que crezcamos en nuestra madurez espiritual y como que tengamos así esa fortaleza y esa determinación de hacer cosas y no simplemente sentarnos a esperar que Dios resuelva. Bien. Checan. Si Mati tiene unas luces, después las puedes ir diciendo. No, o sea, sí tengo lo que tenía pensado con respecto a ese texto bíblico, que en verdad a mí lo que me gusta bastante al reflexionar siempre es los adjetivos que ocurren alrededor de Jesús. O sea, ¿en qué sentido? Las acciones, qué es lo que está pasando a su alrededor. Y en este pasaje le explican detalle, o sea, con mucho detalle. Por ejemplo, Jesús se sentó allí. Él sabía lo que iba a hacer, o sea, es como que te estuvieran contando un cuento y ese justamente el saber que él tenía que hacer y el paso a paso que nos da a saber de qué manera debemos actuar en esos momentos en los cuales no tenemos nada, pero a la vez lo tenemos todo, ¿no? Porque estamos con él. Entonces, justamente creo que complementa mucho lo que Nati decía sobre el hecho de que Jesús ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Y en un momento de prueba, en un momento de dificultad, Jesús tiene la respuesta. Lo importante es darnos cuenta, creo yo, y lo que siento en mi corazón es el darnos cuenta que Jesús está ahí, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Y a quién mejor que preguntarle que a Él, ¿no? Y eso nos llama mucho la oración diaria, el hecho de tener espacio para reflexionar como este, nos invita a eso, justamente al escuchar el paso a paso que Jesús tiene para nuestros problemas y para esas dificultades que se nos pueden aparecer en el camino, ¿no? Siento yo que muchas veces buscamos la respuesta en otras personas o incluso en objetos o en situaciones particulares que van a darnos esa paz que tantos buscamos, pero no, al contrario, Jesús está sentado allí, como dice la palabra, ¿no? Es cuestión de preguntarle, es cuestión de escucharle y saber qué es lo que él tiene para nosotros, ¿no? O sea, siento que esa respuesta que tanto buscamos tal vez está más cerca de lo que pensemos. Muy bien. Excelente. A mí me dio varias luces. Una muy parecida a las suyas. Realmente se ve que el Espíritu Santo también sopla por un lado. Que justamente él bien sabía lo que iba a hacer. ¿Sí? Pero él bien sabía, fíjense cómo dice el Evangelio, que dice, a ver, perdón, dice, Jesús, viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? O sea que Jesús
le estaba sí, poniendo una prueba, pero a la vez siento que Jesús estaba haciéndole una broma. O sea, que era medio bromista también, lo estaba troleando, en otras palabras, porque pues ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, a ver, Felipe, ¿cómo vamos a hacer para comprar pan? A ver qué se te ocurre, para ver qué hacía Felipe, ¿no? Como para ver cuál era su idea, ¿no? Pues nada más tenemos 200 denarios, no alcanza para nada. Entonces, seguramente Jesús estaba riéndose por dentro y le estaba tomando el pelo, o lo estaba troleando, como dicen allá. Por eso me llama la atención que Jesús tenía un buen sentido de humor, muy discreto, pero también tenía su sentido de humor. Entonces, en ese sentido también, pues el evangeliza memes, pues, viene de ahí. También a veces tenemos que tomar este sentido del humor para saber evangelizar. Entonces, no hay que dejarlo. Entonces, es una parte que me viene de aquí. Otra, dice el evangelio, que también me llama la atención, que dice Jesús: recojan lo que sobre, para que no se desperdicie. Tenemos que tener un sentido. Hay el milagro, hay abundancia, pero no tenemos que abusar de eso. Tenemos que recoger y no desperdiciar lo que sobre, porque siempre Dios nos va a dar de sobra, pero no hay que tirarlo, hay que reciclarlo, vamos a decir así, para que pueda funcionar, y se lo damos ya a las gallinas, a los perros, a los que sea, para que también ellos participen, ¿no?, de la abundancia que Dios tiene. Entonces, y recogen 12 canastos, o sea, todos los discípulos, son 12 apóstoles, recogen cada uno su canasta y la llenan, ¿no? Todos canastos llenos. O sea, en el milagro siempre quiere Dios la participación humana, que no solamente sea la parte divina, sino que quiere que participe la parte humana, para que en el tiempo de su iglesia también sepan reconocer en los ministros que Él envía la acción de Dios. Y por eso recogen los pedazos que sobraron. Bueno, y por último, a ver qué había. Hay un libro de del cardenal Nguyen, es un vietnamita que lo encarcelan, y eso entra como la providencia de Dios, ¿verdad? Sin nada. Lo acaban de nombrar obispo, creo que tenía bien poquito tiempo, no sé si tenía un año o así, y lo metieron a la cárcel. Y estuvo 15 años en cárcel ahí. Entonces, los fieles le dijo al carcelero que si le podían mandar, necesitaba una nota para sus fieles, y decía que si le podían mandar vino como medicina para el estómago, ¿no? Y entonces le mandaban el vino, pero era para consagrar, ¿no? Y se preparaba un pedacito de pan y todos los días consagraba con una gotita de agua y una gotita de vino en su mano y un pedacito de pan en su palma de la mano. Y con eso, o un pedacito más grande, ¿no? Con el pedacito de pan lo ponían en una cajita de cerillos como relicario, para que los presos de ahí hicieran adoración al Santísimo. Entonces, durante 15 años estuvo ahí encerrado y escribiendo, y escribía a sus fieles, los mandaba, y le cambiaron los guardias, porque todos los guardias que iban con él los convertía, y ya dijo: no, ya déjenlo uno ahí, y que ya se quede con ese, porque si no va a transformar todos, y como eran comunistas, pues no podían hacerlo. Entonces ya le dejaron uno, y ya con ese se convirtió igual, pero ya nada más era uno, ya no se, entre comillas, no se infectó a los demás, ¿no? Entonces, y él escribe un libro después de que, cuando ya Juan Pablo II lo logra sacar y va a Roma y todo eso, y cuenta sus anécdotas, le da ejercicios espirituales al Papa Juan Pablo II, y él escribe un libro que se llama 5 panes y 2 peces, ¿no?, tomado de este evangelio. Entonces, en la fe, en esta providencia de que él, en su tiempo de cárcel, fue el tiempo de fecundidad que le hizo Dios pasar, y que confiara que, aunque no tenía nada, su testimonio iba a hacer que sus fieles y su feligresía pues creciera en santidad y continuara su vida cristiana. Y bueno, esas son las reflexiones que a mí me llamó, y a partir también de lo que decía Checan, que decía que eran cosas muy concretas, pues recordar que el Evangelio lo escribe San Juan, que lo vivía también en primera persona, y por eso se acordaba y daba detalles muy concretos también, como esto de: había mucha hierba verde en ese momento, y se sentaron acá y comían. O sea, le dijo a Felipe, y luego Andrés le dijo que hay un muchacho con 2 pescados. Él lo está viendo, y luego lo va a narrar San Juan, porque lo vive en primera persona. Y eso pues hace que no sea nada más un cuento, sino que le da este realismo y esta consistencia de la figura histórica de Jesús. Bueno, pues a la luz de todas estas luces, Nati, ¿tienes alguna luz nueva? No,
pensé en eso también, de que recojan lo que queda para que no se desperdicie, que también nosotros cuando, y ya entrando quizá a la parte a lo que me invita el Evangelio, es como estar pendiente de esos momentos en los que el Señor da una solución a los problemas. También pensar que esa solución generalmente o siempre viene en abundancia y que no se debe desperdiciar, sino también esa bendición compartirla con el otro que la pueda necesitar, estar atenta de quien también está pasando por algo similar y que quizá lo que fue una bendición para mí también puede hacerla para otro. A mí personalmente me ha tocado en lo laboral de darme cuenta que me he visto en momentos con situación de laboral muy difícil y Dios me ha dado en abundancia, y entonces también en esa posición pues buscar quién más puede beneficiarse de lo que yo he recibido, y a eso me siento llamada. Checan, ¿alguna tan luz nueva? Sí, creo que no me había dado cuenta en la última parte de recoger y que y no lo había llevado por el lado de que Jesús no lo hace, nos invita a nosotros a hacerlo, porque su amor es sin medida y justamente por eso siempre va a haber algo más que recoger por parte de nosotros, y esa es nuestra misión, ¿no? O sea, llevarlo a aquellas también personas que no han podido recibirlo en ese mismo momento, ¿no? No todos hemos vivido un encuentro con Dios el mismo año, el mismo día, a la misma hora. Todos lo recibimos en momentos diferentes, porque su amor es sin límites y para ello estamos nosotros, para llevarlo a más personas, ¿no? Me faltó ese cierre, creo, en la parte inicial, y creo yo que me voy con eso, ¿no? Que verdaderamente eso me ayuda mucho a darle más fuerza y más punche, como le decimos por acá en Perú, a la misión evangelizadora que sé que personalmente tengo, ¿no? Y de verdad, gracias. O sea, esa parte no la había encontrado, pero creo que me ha ayudado bastante a verla. El Espíritu Santo va iluminando a todos a través de las inspiraciones que da uno y otro. Entonces a veces le habla a Pedro para que entienda a Juan, o a Juan para que entienda a Felipe, y así, ¿no? A mí otra cosa que, aparte de lo que dijo Nati, o no me acuerdo quién, sí, Nati, que me vino otra vez de luz. Hoy estuve, estamos haciendo un libro aquí de la diócesis, ¿no? De la parte histórica. Estaba viendo la parte histórica de cómo fue la evangelización aquí en México al inicio, ¿no? Y como aquellas, cómo Dios va proveyendo de forma impresionante las personas y los lugares para que se pueda repartir la fe a través de la conquista de los españoles, ¿no? Porque, si quieres, se los cuento rápido, cómo fue un poquito. Llegan, se establecen los españoles primero en Cuba, y hay unas expediciones que van a hacer Santo Domingo, esa parte para ir colonizando. Entonces, en una de esas expediciones, una embarcación que regresaba de Santo Domingo naufraga cerca de Jamaica, y una fragata chiquita o una lanchita pequeña, se sobreviven 19 y llegan a tierra vivos todavía 10, ¿sí? A la península de Yucatán, o sea, a la parte de México, en la Cabo Catoche, en la parte del norte. Pero ahí los sacaron tienen dificultad con los nativos, y a unos los matan, a otros uno le traen la cabeza, queda medio loco 3 años y se muere, y sobreviven 2, uno que aparentemente tenía órdenes eclesiásticas, y otro que se hizo como ellos, se hizo cacique. El de las órdenes eclesiásticas lo hicieron esclavo, y entonces ellos vivieron hasta la llegada de Hernán Cortés, que en 1519 llega a Cozumel y se entera que hay unos españoles ahí, y manda a pedirles su rescate, les manda dádivas a los amos de ellos para que lo rescaten. El que era eclesiástico se va, y el otro se queda porque dice, no, ya tengo hijos y todo eso, ya mejor me quedo aquí, ¿no? Pero ese que estuvo ahí 9 años aprendió el maya, ¿sí? Y Hernán Cortés lo va a usar como intérprete. Y la siguiente parada de ahí fue a Tabasco, y ahí tiene una guerra con los
mayas de ahí, que lo querían, eran muchos mayas y se pelea muy fuerte, pero al final ganan la batalla los españoles. Y uno de los presentes que les dan a los españoles como signo de paz son 20 mujeres. Y en ellas está una tal Marina, que era una esclava que habían tomado de allá de los mexicanos, y ella hablaba náhuatl y había ido ahí y había aprendido el maya, ¿sí? Entonces la lleva Hernán Cortés y entonces ya tiene el traductor para poder entablar y hacer aliados, porque el español que había estado allá con maya se hablaba maya y español, pero no hablaba náhuatl. Y entonces esta Marina hablaba maya y hablaba náhuatl. Y entonces cuando va hacia México, ella hacen tres idiomas. Los mexicanos hablan náhuatl, hablan a Marina traduce al maya y el maya al español. Y luego al revés, ¿no? El español al maya, el maya al náhuatl, y así se van comunicando. Pero de esa forma va entrando la fe y poco a poco va lográndose la conquista. Si no hubiera, o sea, cuando tienen la pelea con los tabasqueños, ellos llegan con son de paz y todo eso, pero si no se hubieran peleado y hubieran habido guerra, o habido esta guerra, no hubieran dado de ofrenda a esta mujer para que hubiera, porque esa fue la clave para la conquista. Si no hubiera tenido esta mujer, lo hubieran matado a todos los españoles antes. Porque ella se da cuenta de una tradición que iban a hacerles en Cholula y se da cuenta y les dice a Hernán Cortés y los matan a todos antes de que los traicionen. Entonces, o sea, es impresionante. Entonces, cómo aparentemente se habla mal de que la conquista, pero no, porque realmente la primera predicación de un laico en América es de Hernán Cortés. Cuando llega a Cozumel, cuando llega ahí, llega y vienen son de paz, y ellos, los indios, van en son de paz y los tratan bien. Y luego les dicen que bien, ya que somos amigos y todo eso, es bueno que tengamos también una sola religión. Y ustedes están haciendo unos ídolos porque están sacrificando sangre humana y todo esto, les dice eso, ¿no? Y dice, no, por si nosotros son los ídolos de nuestros antepasados y los tiramos, va a venir el mar y nos va a arrasar y todo. Y dice, no, tírenlos, no es bueno. Dice, no podemos hacerlo. Dice, entonces van los españoles y lo tiran ellos y ven como no pasó nada, no hubo el mar para arrastrarnos ni nada. Entonces ponen la cruz, ponen un santuario, rezan y ya. Y ellos se quedan ya admirados de que no pasó nada y empiezan a ellos a entender. Pero fue una evangelización pacífica, no hubo ahí guerra en Cozumel. Fue cuando llegan a Tabasco también vienen son de paz los españoles y son ellos los otros, los indios, que como no somos muchos, los vamos a acabar, váyanse de aquí, ¿no? Y por 3 veces les dicen, vamos, queremos son de paz, no queremos hacerles daño, queremos nada más, y así. Muy, muy interesante. Entonces, y en donde ahí también en Tabasco pone una cruz, pone un altar y les dicen, mantengan limpio y con flores este altar, igual que en Cozumel. Y así van poco a poco, ¿no? Pero sí eran unos soldados que sí a veces eran guerreros y todo esto, pero hay que entender la época y ojalá hubiera gente también ahora que tuviera esa capacidad de luchar por la fe, y aunque sea difícil. O sea, aquí estamos ahorita 3 personas y pues a lo mejor no parece que no va a haber nadie, ¿no? Pero hay que tener esta fe, ¿no? Pues a lo mejor Dios sabe bien lo que va a hacer. Y no sabemos si esto en el futuro, como está grabado ya para el futuro, a lo mejor ni nos toca verlo, ¿no? Pero pues puede ser que Dios toque el corazón de alguna persona y pues, con que uno se convierta es más que suficiente, ¿no? Así. Pero bueno, vamos a pasar a los propósitos. Creo que Nati te adelantaste, pero bueno, vamos. A mí me mueve también a confiar en la providencia, de que me va poniendo en mi camino las personas y los medios para que pueda atender a hacer crecer a su reino en lo que me vaya poniendo. Entonces confiar en la providencia, ¿verdad? Pero sí, trabajar 6 días y descansar 1, como decía el Evangelio de ayer. El hombre tiene que trabajar 6 días y descansar 1. No descansar 6 días y trabajar 1, ¿sí? Al revés, ¿no? Entonces, como el Evangelio de la semana pasada, ¿no? Entonces, a mí me mueve eso, ¿no? A confiar en la providencia y estar atento a las vicisitudes que Dios me va mandando para poder descubrir su mano y que me dice, ánimo, a trabajar. Entonces, checan, ¿a ti qué te mueve este evangelio de propósito para esta semana? Definitivamente o sea, en primer lugar creo que si bien es cierto no he podido participar en las anteriores,
en las anteriores reflexiones de este encuentro con Cristo, creo es por una cuestión de orden, de tiempos. Y No te también, preocupes. pero siento que dentro de mis propósitos está no esperar eh, que se solucionen solos mis tiempos, ¿no? Sino que darle más prioridad a que Jesús está sentado allí, ¿no? Y entender de a pocos el qué es lo que me está diciendo, porque yo sé definitivamente que me está hablando y que me está dando ese paso a paso que debo hacer, y de ahí cómo recoger, y de ahí, o sea, siento que este evangelio me lleva a pensar de, de que no estoy solo para ordenar mis tiempos, ¿no? Y creo que justamente eso, ¿no? Como propósito me pongo a reflexionar eso, ¿no? Que debo encontrar una manera de poder hacerlo como equipo, con Jesús, ¿no? Y son cosas que a veces uno sí se acuerda un día y otro no, pero vamos a tratar de mejorar eso y me propongo eso, ¿no? Definitivamente. Muy bien, muy bien. Nati, Bueno, ya como había dicho algo, pero a ver. adelanté un poquito, pero pues eso, a poner de mi parte, cuando Jesús me plantea estos retos que parecerían no tener salida, a hacer lo que pueda y confiar en que pues Dios ya tiene la última palabra. Y pues al recibir el milagro, al recibir la bendición, pues compartirla con los demás para que no se desperdicie, para que no sobre. A veces uno se ve como que tan wow, que uno entiende que quizás tiene más de lo que pidió. Entonces ese más de lo que pedí es para compartir. Y pues compartirlo con los demás. Eso me Excelente. siento llamada. Muy bien, pues entonces les voy a dar la otra bendición para que Dios les haga ser fieles a sus propósitos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios.